Bienvenidos a nuestro devocional. Soy el pastor Ignacio Ramírez y quiero compartir la segunda parte de lo que aprendemos durante la tempestad. Nos quedamos en el sexto punto, que era que a pesar del viento contrario, los discípulos seguían remando. Que a veces nosotros pensamos equivocadamente que si todo sale bien es porque Dios está en el asunto, y si sale mal es porque Dios no está en el asunto, cuando la realidad es que pueden venir los problemas, los contratiempos, pero si Dios nos pidió que lo hiciéramos, tenemos que seguir adelante. Fue lo que hicieron los discípulos. A pesar de los problemas, a pesar del viento que les era contrario, ellos siguieron remando. A pesar del cansancio y del avanzado de la noche, ellos estaban obedeciendo a la orden de Jesús. Veamos el séptimo punto. Jesús se toma su tiempo para ir a donde ellos están. No lo hace ni por maldad ni por irresponsabilidad. Hay un propósito, y el propósito es que los discípulos aprendan el difícil arte de esperar, de poder esperar en Dios, en Cristo, en su palabra, en su promesa, de aprender a tener paciencia hasta que se cumpla aquello que les ha dicho Jesús que se va a cumplir. Quizás sea la segunda enseñanza más importante, el saber esperar, el estar conscientes de que si Él lo prometió lo va a cumplir, pero no siempre será en nuestro tiempo ni en nuestra manera. Y Jesús se da un tiempo para poder estar con ellos, y durante ese lapso pues ellos tienen que aprender a esperar, tienen que calmar sus ansias, su preocupación, sus afanes, y aprender a confiar en la palabra que Jesús les había dicho. La octava cosa que aprendemos es que Pedro quiere estar seguro que lo que está a punto de hacer es una idea de Jesús y es por orden de Jesús, y le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice que salga, que vaya. Pero lo que hace Pedro es muy interesante. Si eres tú, manda que yo vaya, ordena que yo vaya, entonces yo iré. Y quizás sería algo muy sabio para cada uno de nosotros, ¿no? Estar siempre seguros que lo que vamos a hacer es porque Jesús nos pidió que lo hiciéramos. No fue una idea de nosotros, no fue un plan de nosotros, no fue algo que nosotros quisimos hacer, sino que es una idea de Él. Si es una idea de Él, Él nos va a respaldar, va a estar con nosotros, nos ayudará. Puede ser que hayan problemas, indudablemente que puede ser, pero también tendremos la certeza de que Él estará con nosotros, que Él nos va a ayudar. Entonces tenemos que estar seguros. Pedro quería estar seguro. Voy a dar un paso decisivo, voy a salir de la seguridad de la barca, de la comodidad de la barca, para enfrentarme a la tormenta. Tengo que estar seguro que tú estás conmigo. Eres tú, manda entonces que yo vaya. Y Jesús lo hace. Le dice a Pedro que vaya, y Pedro sale. Ahora, Pedro fue el único que salió de la barca. No le alcanzó la fe para avanzar más, pero tuvo más fe que los que se quedaron en la barca. A veces sacrificamos ciertas cosas por la comodidad, por la seguridad. Nos da miedo aventurarnos, aunque la fe no es un paso de ciego ni un salto al vacío, sino una certeza en Dios. Indudablemente hay ciertos riesgos y cosas que tenemos que dejar cuando Dios nos pide que hagamos algo. Y en este caso, cuando Jesús le dice a Pedro que vaya, que salga de la barca, Él lo hace. Él es el único que lo hace. Podemos criticar su falta de fe, podemos criticar que se empezó a hundir, pero fue el único que se atrevió a salir oyendo la voz de Dios. Número 10. Pedro realmente no camina sobre el agua, camina sobre la palabra de Jesús. Jesús le dice: ven, y en esa confianza, en esa certeza, en la seguridad de que Jesús le ha hablado, él empieza a caminar en la palabra que Jesús le ha dado. Es decir, sabemos que físicamente estuvo caminando sobre el agua, pero en el mundo espiritual, en términos más espirituales, él caminó por esa orden que le dio Jesucristo. Ven, y él sale de la barca y empieza a caminar hacia donde está Jesucristo. Algo importante en nuestra vida es aprender a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Entonces poder avanzar, poder caminar y poder hacer aquello que Él nos ha dicho, no lo que nosotros queremos, sino lo que su palabra nos ha dicho a cada uno de nosotros. Número 11. Dice la Biblia que cuando Pedro vio el viento, entonces tuvo miedo. En una traducción la idea es como mirar de reojo. Él tenía puesta su mirada en Jesús,
pero de reojo miró el problema, miró la tempestad, miró la tormenta y su fe empezó a flaquear. A veces nos pasa a nosotros así, tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, pero de reojo vemos los problemas, quizá la falta de dinero, quizá las situaciones que están tan difíciles, en estos tiempos de la pandemia, quizá la gente que está enfermando y todo eso, y perdemos por un momento de vista a Jesucristo, que es en quien debemos de fijar nuestra mirada. Él fue un momento que perdió de vista a Jesús, que miró de reojo hacia otro lugar, pero fue suficiente para empezar a hundirse. Nosotros tenemos que caminar siempre con nuestra mirada puesta en Jesús. No en vano la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo siguiente que aprendemos es que con todo y el error, si le queremos llamar error de hundirse en el agua, el único que es tocado por Jesús es Pedro. De todos los que estaban ahí, él es el único que podíamos decir que es ministrado por Jesús. Jesús se acerca, lo toma de la mano, lo saca del agua y habla con él. Es cierto que pues no propiamente lo reprende, es como que lo exhorta. ¿Por qué no tuviste fe? ¿Por qué flaqueó tu fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste temor? Pero tiene un trato con él, le hace ver las situaciones en las que Pedro estuvo mal y obviamente pues lo saca de ahí, caminan juntos hacia la barca y puede subir, pero tuvo la bendición de que Jesús lo toca y Jesús habla con él. Uno sabe que en el día a día estaban juntos y caminaban y platicaban y todo, pero en ese momento tan especial en la vida de ellos, al único con el que se dirige Jesús es con Pedro. Pedro recibe ese toque de Jesús y esa palabra de Jesús. Ahora, lo último que aprendemos es algo que debería ser también algo vital en nuestra vida. La respuesta de los discípulos al milagro, a la adoración, más bien al milagro, fue adoración. Dice que cuando llegaron a la barca ellos lo adoraron y dijeron, realmente tú eres hijo de Dios. Esa debe ser la respuesta de cada uno de nosotros a los milagros, a las señales que hace Jesús para nosotros, que hace Jesús para cada uno de nosotros. Una continua adoración en nuestras vidas por la misericordia, la gracia, la bondad y el amor de Dios para nosotros. Espero que les haya bendecido esto. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día.